Una vez más vamos a continuar con este vino de Babilonia, la doctrina de la Trinidad o Dios triuno. Este es un error, porque no hace distinción entre la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Para esa doctrina, son una persona, es la que desempeña el rol de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Entonces vamos a ver todavía un poco más acerca de que si la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña o no nos enseña a distinguir a cada persona de la divinidad. Vamos a dar lectura al libro de Daniel, capítulo 7, verso número 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante del juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hemos dicho que vamos a aprender lo que Dios nos dice en su palabra, la verdad. Hemos dado lectura al libro de Daniel. En Daniel capítulo 7 se nos describe a un anciano de días que le da el título de juez. Este anciano de días es Dios Padre. Daniel capítulo 7, verso 9 y 10. Y le da el título de juez. Vamos a leer en el libro 533, párrafo número 2. Después de mencionar Daniel 7, 9, 10, dice: así se presentó ante la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Él es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. ¿Qué título se le da al anciano de días? Se le da el título de juez. Hemos leído Conflicto de los Siglos, hablando del anciano de días. Dice: el anciano de días es Dios el Padre. Él es el juez que debe presidir en el juicio. Vamos a dar lectura al libro Comentario Bíblico 7a, en la página 232. Dice la columna número 2, párrafo 5. Aquel que murió por los pecados del mundo tenía que permanecer en la tumba el tiempo determinado. Estuvo en esa prisión de piedra como preso de la justicia divina.
Era responsable ante el juez del universo. Llevaba los pecados del mundo y solo su Padre podía libertarlo. Una fuerte guardia de poderosos ángeles velaba sobre la tumba, y si una mano se hubiese levantado para retirar el cuerpo, la fulguración que emanaba de la gloria de los ángeles hubiera derribado impotente en tierra al atrevido. Dice, hablando del Padre y del Hijo: aquel que murió por los pecados del mundo tenía que permanecer en la tumba el tiempo determinado. Estuvo en esa prisión de piedra como preso de la justicia divina. Era responsable ante el juez del universo. ¿Quién es el responsable? Cristo. ¿Ante quién? Ante el juez del universo. Ante el juez del universo. Muy bien. Vamos a decir ahora otra persona de la divinidad. Aquí tenemos a una persona, Dios, el Padre. Vamos a poner otra persona, Cristo, Hijo de Dios. ¿Qué es Él? Vamos a dar lectura. Primera de Juan, capítulo número 2, verso número 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué es Cristo, Hijo de Dios? De acuerdo a Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1, es abogado. ¿Abogado ante quién? Ante el Padre, que es el juez. Abogado ante el Padre, que es el juez. Estamos haciendo distinción de personas. Cristo no es abogado ante sí mismo. ¿Es abogado ante quién? Ante otra persona, el Padre. Es abogado ante otra persona, el Padre. Vamos a dar lectura también a Daniel, capítulo 7, el verso 13. Daniel, capítulo 7, el verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Anciano de días. ¿Y qué título le da? El título de juez. Y dice, veía en la visión de noche, he aquí que venía uno como un hijo de hombre ante el anciano de días. Venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Cristo no se está presentando ante sí mismo. Él se está presentando ante quién? Ante otra persona. El anciano de días no es el hijo, ni el hijo es el anciano de días, ni el hijo es el anciano de días.
Vamos a dar lectura también al libro de Hebreos capítulo número 9, el verso número 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice, porque no entró Cristo ¿dónde? En el santuario hecho de mano, que es el terrenal, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante ¿quién? Ante Dios. ¿Quién es ese Dios de Hebreos capítulo 9, 24? Es el juez, es Dios el Padre. Cristo no se está presentando ante sí mismo. No entró en el santuario para presentarse ante él mismo. Como hombre, ¿qué es? Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cómo que está en este momento Cristo en el cielo? Como nuestro sumo sacerdote. Está como nuestro sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote nuestro está, dice en Hebreos 8, número 1, Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué tenemos? Dos personas. Uno, Cristo el sumo sacerdote, y dos, la majestad de los cielos, que es Dios Padre. Que es Dios Padre. Muy bien. Entonces tenemos aquí también Hebreos capítulo 8, el verso número 1. Muy bien. Estamos viendo que cada persona de la divinidad está cumpliendo una labor. El Padre no va a hacer la función de abogado, ni el Hijo, vamos a decir aquí, hablando, esto que estamos hablando es en el juicio de Apocalipsis 14, 7. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aquí vamos a poner, ¿qué hace el Espíritu Santo? Vamos a dar lectura en el deseado de todas las gentes, en la página 625, párrafo 1. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¿Cuál es el trabajo que hace el Espíritu Santo? Es el regenerador. Es el regenerador. Cuando nosotros leemos Tito 3, 5,
dice, nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos va a regenerar, nos va a renovar? ¿Es Dios Padre? No. ¿Es el Hijo? No. No es trabajo del Padre ni del Hijo regenerarnos, sino es trabajo del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, capítulo 5, el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso número 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Regenerarnos. Vamos a leer una cita más en Hechos de los Apóstoles, en la página 43, el párrafo 4. Dice, el Espíritu Santo se otorga como agente regenerador para proporcionarle eficacia a la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario y de exponer al mundo el amor de Dios y de abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Dice, el Espíritu Santo se otorga como agente regenerador. Romanos capítulo 5, el verso 1 y 5. Y Hechos de los Apóstoles, página 43, párrafo número 4. Entonces tenemos que la palabra de Dios sí que hace distinción entre las personas que componen la divinidad. ¿Qué vamos a decir? El Espíritu Santo es el agente regenerador, pero también ¿qué cosa? Es el Dios que mora en el ser creado. Vamos a dar lectura. Primera de Corintios, capítulo 3, el verso número 16 y 17 dice, el verso número 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? El cual está en vosotros. Y dice que es el que mora. Vamos a dar lectura a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso número 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué hace? ¿Qué es el Espíritu Santo? El que mora en los seres creados.
el Padre y el Hijo no moran ¿en quién? En nosotros. Hemos dicho que tanto el Padre como el Hijo constituyen el Dios personal, Dios que está fuera de nosotros. Ahora vamos a aprender cómo también se le conoce a estas tres personas que componen la divinidad. Vamos a dar lectura. El Evangelismo, página 446, el párrafo 3. El Consolador que Cristo prometió enviar después de su ascensión al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que la reciben, a Cristo y creen en Él como Salvador personal. Dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. ¿Cómo se les conoce a las tres personas de la divinidad? El libro El Evangelismo habla en la página 446, párrafo 3, le dice trío celestial. Y tenemos que aprender que trío no es sinónimo de Trinidad. Ayer hemos dicho y volveremos a decir una vez más. La palabra Trinidad significa que la misma persona, ¿qué es? Vamos a poner una persona X. Vamos a decir Juan Pérez. Juan Pérez es hijo y como tiene hijos, a su vez es padre. También el mismo Juan Pérez, ¿qué es? Es esposo, pero también es tío, es sobrino, es cuñado, es nieto. Y si tiene hijo, si los hijos de su hijo tienen, si el hijo de su hijo tiene hijos, él es abuelo. Tenemos que una misma persona está desempeñando 8 funciones, 8 roles. Ese es el concepto que se maneja de la Trinidad. Ese es un error. Cuando el evangelismo dice trío celestial, en un trío, un conjunto musical, hay 3 personas, que cada persona tiene su propia individualidad, tiene su propio tono de voz. De repente el uno será tenor, otro será bajo, otro será melodía. Y también algunas veces cada uno toca un instrumento diferente. O tal vez los 3 tocan guitarra, pero uno es el que puntea y los otros 2 son los que acompañan. Entonces, Dios en su palabra no nos dice que el Padre sea el Hijo y que el Hijo sea el Espíritu Santo o el Espíritu Santo sea el Hijo. No, la palabra nos enseña claramente que el Espíritu Santo es el agente regenerador, es el que mora en los seres creados, es el que va a entronizar la ley en la mente, en el corazón. Y
es vamos a decir, hasta tanto que funciona el plan de la salvación, este Dios Espíritu Santo, ¿qué está? Aquí su lugar, vamos a decir, lugar es este planeta Tierra. En tanto que el Padre y el Hijo están ¿dónde? En el lugar santísimo. Y está sentado en su trono. Apocalipsis capítulo 11, 19. Cuando nosotros leemos Daniel 7, 9, 10, dice, y fueron puestos tronos y un trono. Tanto los tronos como el trono, hasta antes de 1844 estaban en el lugar santo. Pero en 1844, a la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, ese trono que estaba en el lugar santo fue llevado al lugar santísimo del santuario celestial. Cristo, antes de 1844, estaba haciendo el trabajo de sacerdote, pero al entrar al lugar santísimo, él de sacerdote pasó a ser sumo sacerdote. ¿Dónde está? Así como dice Hebreos capítulo 9, 24, 8, 1, y está, ¿dónde está? Hebreos capítulo 8, verso 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está Cristo? En el santuario. ¿Cómo qué está? Como ministro. Pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra y está habitando en los verdaderos creyentes. Entonces, Dios no enseña, y la palabra Trinidad tampoco existe en la Biblia. Es una palabra que los hombres han puesto. ¿Qué nos dice? Hay 3 personas vivientes. 3 personas vivientes en el trío celestial. En la página 447, párrafo número 4. Los eternos dignatarios celestiales. Los eternos dignatarios celestiales. Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra de convencer de pecado al mundo. Dice, los eternos dignatarios. Dice, los eternos dignatarios. Si la divinidad fuera una sola persona, tendría que decir el eterno dignatario. Tendría que decir, pero aquí ¿qué dice? Como son 3 las personas que componen la divinidad, ¿qué dice? Los eternos dignatarios. Dios, que este es el Padre, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra de convencer de pecado al mundo. En la página 448 del libro El Evangelismo, dice, debemos cooperar
con los tres poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Dice, debemos trabajar ¿con qué? Con los tres poderes. ¿Quiénes son esos tres poderes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hemos dado lectura al libro del Evangelismo. También el mismo libro del Evangelismo, en la página 447, el párrafo 4, y la 448, párrafo 2, párrafo número 2. Entonces, no son, y en el Joyas tomo número 2, en la página 389, párrafo 2, dice, cuando se va a administrar el rito del bautismo, se debe administrar el rito del bautismo en el triple nombre. Está diciendo en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Joyas tomo número 2, página 389, párrafo 2. Hemos dicho que de estas tres personas que componen la divinidad, no fue el Padre el que tomó la decisión de revestir su divinidad con humanidad. ¿Quién fue el que tomó la decisión de revestir su divinidad con humanidad? Fue Cristo. Cristo como Dios, ¿qué hizo? Ayer hemos leído que Él tomó la decisión ¿de qué? De revestir su divinidad con humanidad, de revestir su divinidad con humanidad. Hemos dicho también que Cristo, Él hasta Lucas 1:35, ¿qué era? Era solo divino. Pero a partir de Lucas 1:35, Él es ¿qué cosa? Es divino, humano, es Dios y es hombre. Es creador y criatura. Y es el segundo representante de la raza humana, vamos a decir así. Hasta antes de Lucas 1:35, Cristo era solo divino. Miqueas capítulo 5, el verso 2. Solo divino. Y a partir de Lucas 1:35, Él va a ser ¿qué cosa? Va a ser Dios y hombre. Va a ser Dios y hombre. Como Dios que era, vino como representante del Padre. Como Dios que era, vino como representante del Padre, como Dios. Vamos a leer Mensajes Selectos 1, página 347, párrafo 1. Los que creen que pueden obtener un conocimiento de Dios aislados de su representante, a quien la palabra declara la imagen misma de su sustancia, necesitarán reconocerse como necios ante sí mismos antes que puedan ser sabios. Cristo como Dios que era, ¿a qué vino? Como representante ¿de quién? Del Padre. Los que creen que pueden obtener un conocimiento de Dios aislados de su representante, a quien la palabra declara la imagen misma de su sustancia, si creemos que podemos obtener un conocimiento
con un conocimiento del Padre. Aparte de Cristo, que es su representante como Dios, ¿qué dice la palabra? Que debemos confesarnos como ¿qué? Como necios. Debemos confesarnos como ¿qué? Como necios. En Juan capítulo, vamos a dar lectura. Hemos dado lectura a uno de Mensajes Selectos 347, párrafo 1. Juan capítulo 14, verso número 5. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le acababa de decir Cristo no solamente a Felipe? Vamos a volver a dar lectura al verso a Juan capítulo 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué dice Cristo? Si me conocen a mí, ¿le van a conocer a quién? Al Padre. ¿Y qué le dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Estaba entendiendo Felipe? No. Jesús 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vamos a releer Mensajes Selectos 1, la página 347, párrafo 1. Los que creen que pueden obtener un conocimiento de Dios aislados de su representante, a quien la palabra declara la imagen misma de su sustancia, necesitarán reconocerse como necios ante sí mismos antes que puedan ser sabios. Cuando Felipe le está diciendo, muéstranos al Padre, cuando Cristo acababa de decirle que si le conocerían a Él, le conocerían al Padre, ¿qué estaba manifestando Felipe? Su necedad. Estaba demostrando que era ¿qué? Necio. Ya, estaba demostrando ¿qué cosa? Que era necio. Eso, digamos, hablando de Cristo como Dios. Y hablando de Él como hombre, hablando de Cristo como hombre. Como hombre, ¿qué es Cristo? Como hombre, ¿qué es? Como hombre, Él es segundo representante de la raza humana. ¿Qué es Cristo como hombre? El
segundo representante ¿de qué? De la raza humana. ¿Por qué decimos segundo? Porque al primer Adán, Dios le puso como qué. Patriarcas y Profetas, página 29, párrafo 0, dice que Dios le puso al hombre Adán como padre y representante de la raza humana. ¿Quién era el primer representante? Adán. Padre y representante de la raza humana. El segundo representante fracasó. Como primer representante Adán, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué derecho tenía? De ir cuando el Padre convoque un concilio. Adán iba como representante, iba a ir al cielo como representante de la familia humana. Pero cayó en el pecado y perdió ¿qué cosa? Su representación. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros humanos en el concilio celestial? ¿Qué necesitamos? Un representante humano, uno que lleve nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿qué es Cristo? Como hombre es el segundo representante de la raza humana. Romanos capítulo 5, del 17 al 19. Vamos a dar lectura en Romanos 5, del 17 al 19. Están los dos representantes de la raza humana. Están los dos. Vamos a dar lectura al libro Mensajes Selectos 1. Mensajes Selectos 1, en la página 297. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, que el hombre, tal como Dios lo creó, unido con el Padre, y el Hijo podía obedecer los requerimientos divinos. Dice aquí, Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como ¿qué? Como representante. Representante de este planeta Tierra, ¿dónde? En el concilio celestial. ¿Dónde iba a ser el primer Adán representante? Concilio celestial. ¿Cuándo iba a ir como representante? Cuando el Padre iba a convocar al concilio celestial. Pero lamentablemente Adán no pudo ir. Vamos a leer también en el mismo Mensajes Selectos 1, en la página 335, párrafo 1, 335, párrafo 1. Hablando de Cristo, dice así: había tomado la naturaleza humana y era el representante de la raza de Adán. ¿Cómo qué es nuestro representante? No como Dios, sino como hombre. Como Dios, que es representante del Padre. ¿A qué vino? A que el mundo le conozca, aprenda a conocerle a Dios el Padre. ¿Qué dijo Cristo? Que el que le conozca a Él, que le vea a Cristo, ¿le ha visto a quién? Le ha visto al Padre. Entonces, esto es importante. Entonces, Jesús, vamos a decir,
Como Dios, ¿qué es? Es representante del Padre en este planeta Tierra. Hemos leído también Juan capítulo 14 del verso 5 al 10. Pero como hombre es nuestro representante. Como hombre es nuestro representante. ¿Dónde? En la corte celestial. Vamos a leer en el comentario bíblico 7a, la página 366, columna número 2, párrafo 1. Él tomó nuestro lugar en el universo, bajo el poderoso impulso de su amor, e invitó al gobernante de todas las cosas a tratarlo como representante de la familia humana. Se identificó con nuestros intereses, descubrió su pecho para recibir el golpe de muerte, tomó la culpa del hombre y su castigo, y ofreció a Dios sacrificio completo en lugar del hombre. En virtud de su expiación, tiene poder para ofrecer al hombre perfecta justicia y plena salvación. Cualquiera que cree en Él como su Salvador personal no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Vamos a meditar en este párrafo. Dice, Él tomó nuestro lugar en el universo. ¿Cómo qué? Como nuestro representante. E invitó al gobernante de todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién invitó Cristo? ¿A quién invitó? Al gobernante. ¿A quién? A Dios Padre. Dice, invitó al gobernante de todas las cosas a tratarlo como ¿qué? Como representante de la familia humana. ¿Qué le invitó al Padre? Como representante de la familia humana. Como hombre, como nuestro representante, ¿qué hizo? Se identificó con nuestros intereses. Descubrió su pecho para recibir el golpe de muerte. ¿Esto lo está haciendo como Dios? No, porque como Dios, ¿qué es? Es inmortal. Pero como hombre, ¿qué era? Mortal. Ya, aquí cuando está diciendo, descubrió su pecho para recibir el golpe de muerte, tomó la culpa del hombre y su castigo. Es como hombre, no es como Dios. Porque como Dios es inmortal. ¿Qué hemos dicho ayer? Que Él tomó la mortalidad de la raza humana. En virtud de su expiación tiene poder para ofrecer al hombre perfecta justicia y plena salvación. Entonces, ¿qué es Cristo? Como hombre, es el segundo representante de la familia humana. ¿Dónde? En la corte celestial. Vamos a leer también de que Él es nuestro representante. ¿Dónde? En la corte celestial. Vamos a dar lectura al libro Deseado de todas las gentes en la página 323, párrafo 4. Dice, así también seré vuestro representante en el cielo. ¿Qué dice? Así también seré ¿qué? Vuestro representante en el cielo. ¿Dónde es nuestro representante? En el cielo, no aquí en la tierra. Para que Él pueda ser nuestro representante, ¿qué hizo?
revistió su divinidad ¿con qué? Con humanidad. Vamos a dar lectura a Mensajes Selectos 1, la página 285, párrafo número 3. Al consentir en convertirse en hombre, Cristo manifestó una humildad que es la maravilla de las inteligencias celestiales. El acto de consentir en ser hombre no habría sido una humillación si no hubiera sido por la excelsa preexistencia de Cristo. Debemos abrir nuestro entendimiento para comprender que Cristo puso a un lado su manto de algo. ¿Qué hizo Cristo? Debemos abrir nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprender que Cristo puso a un lado su manto real, su regia corona y su elevado mando, y revistió su divinidad con humanidad para que pudiera encontrarse con el hombre donde éste estaba, y para proporcionar a los miembros de la familia humana poder moral a fin de que llegaran a ser los hijos e hijas de Dios. Para redimir al hombre, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vamos a leer algo más como representante. ¿Qué hizo él para poder ser nuestro representante? Revistió su divinidad con humanidad. Vamos a dar lectura al libro Deseado de todas las gentes en la página 87, párrafo 3. Cuando Cristo salió de las aguas del río Jordán, a orillas del Jordán, ¿qué hizo él? Se puso de rodillas y oró. Dice, a las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. Cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, estaba hablando a Cristo como ¿qué? Representante de la familia humana, como a nuestro representante. Dice, Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, como la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Muy bien. Entonces, ¿qué es Cristo para nosotros como hombre? Es nuestro representante. Es nuestro representante. Es nuestro representante. Por lo menos vamos a notar algunas de las referencias que hemos dado lectura. Mensajes Selectos 1, hemos dado lectura a la página 297, párrafo 1, y al mismo Mensajes Selectos 1, la página 335, párrafo número 1. Como humano que es, ya hemos aprendido, tiene principio. ¿Cuándo principió su humanidad? Con Lucas 1:35. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4. Como Dios que es, existe ¿desde dónde? Desde la eternidad.
vamos a dar lectura al libro El Evangelismo en la página 446, párrafo 4. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia de Cristo, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escucharon en ese momento, había estado junto con Dios. ¿Dónde? En el monte, cuando estaba proclamando la ley. Vamos a dar lectura. Página 447, párrafo 3. Cuando ellos, Israel, llegaron al Sinaí, Dios, aprovechó la ocasión para refrescar su memoria con respecto a sus requerimientos. Cristo y el Padre, estando lado a lado sobre el monte, con majestad solemne proclamaron los 10 mandamientos. ¿Con quién estuvo Cristo en el monte? Con Dios, el Padre, con Dios Padre. En la página 446 del libro Evangelismo, el párrafo 5, era igual a Dios, infinito, omnipotente. Es el Hijo eterno y existente de por sí. En el párrafo número 6 dice, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo, cuando estuvo en la tierra también habla definitivamente de su preexistencia. El Verbo existía como ser divino, como el Hijo eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Antes que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios, era Dios. Entonces, Cristo como Dios, ¿qué es? Como ser divino, ¿qué es? Hemos dado lectura al libro El Evangelismo, página 446, párrafos 4 al 6. Existe desde toda la eternidad como una persona diferente ¿de quién? Diferente del Padre. Diferente del Padre. ¿Qué más hemos de decir? ¿Qué más debemos decir? Que cuando Cristo tomó la naturaleza humana, cuando revistió su divinidad con humanidad, lo hizo para siempre. Para siempre. Donde esté su divinidad, indefectiblemente va a estar ¿qué cosa? Su humanidad. Y donde esté su humanidad, indefectiblemente va a estar su divinidad. Es inseparable. Vamos a dar lectura. Comentario bíblico 7a, página 247, columna 2, párrafo 1. Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque Él asumió la naturaleza humana, sin embargo no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo.
y sin embargo tenía una individualidad diferente. Desde que fue engendrado y por los siglos sin fin, ¿qué va a ser Cristo? Divino, humano, Dios y hombre, creador y criatura. ¿Qué va a ser? Por los siglos sin fin, creador y criatura. Muy bien. Entonces, debe quedar bien claro que no fue el Padre el que revistió su divinidad con humanidad. Tampoco el Espíritu Santo. Fue el Hijo, Cristo como Dios, el que tomó la decisión de ¿qué? De revestir su divinidad con humanidad. Bueno, vamos a decir luego algo más acerca de otra de las personas de la divinidad. Vamos a hablar un poco acerca de el Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de ¿qué? De Dios, Espíritu Santo. También Él existe ¿desde dónde? Desde la eternidad. Como una persona distinta ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Por eso, ¿qué decía en el evangelismo? Trío celestial. Los tres eternos dignatarios, los eternos dignatarios. ¿Qué hemos leído acerca de ellos? Eternos dignatarios. Es importante que un poco nosotros estudiemos acerca de la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, el verso 2, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como los seres humanos no creen que el Espíritu Santo sea otra persona, porque creen ¿qué cosa? Que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. O si no quieren decir Trinidad, ellos han inventado otra palabra. El Dios está diciendo el Dios triuno. Quiere decir que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos Espíritu de Dios, ¿qué debemos aprender? Aquí dice Espíritu de Dios. Con la mente trinitaria o con la mente del Dios triuno, ¿qué dice? Cuando se lee Espíritu de Dios, ¿qué dice? Que es el Espíritu que sale ¿de quién? Del Padre. Pero no es así. ¿Qué debemos aprender? Que en la Biblia al Espíritu Santo se le conoce con muchos nombres. Para nosotros saber quién es este Espíritu de Dios que nos habla en Génesis capítulo 1, 2, tenemos que leer ¿qué cosa? Primera de Corintios capítulo 3, 16. Vamos a dar lectura a Primera de Corintios capítulo 3, verso número 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué dice Pablo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros, que el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Mora ¿en quién? En vosotros. Muy bien. Hasta aquí podemos igual decir que es el Espíritu que sale del Padre, ¿no? Podemos concluir así. Pero como la palabra de Dios es, como dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces esa palabra nos tiene que hacer entender quién es ese Espíritu. Aquí dice, y que el Espíritu de Dios, aquí dice, mora en vosotros. Entonces la Biblia nos tiene que enseñar. En el mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 19, ¿qué nos va a decir? Vamos a dar lectura al capítulo 6, el verso número 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, en vez de utilizar la palabra Espíritu de Dios, aquí ¿qué está utilizando? Para identificar a este Dios que mora en nosotros, está diciendo Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso número 14. Vamos a dar lectura a segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué dice? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces aquí está diciendo, ¿quién es este Espíritu de Dios que mora en nosotros? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No es otro. Es la misma persona. Es la misma persona. Vamos a ver en la Biblia y vamos a leer también alguna otra referencia del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 41, 38. Génesis capítulo 41, 38. Y dijo, hablando de José, hijo de Jacob, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Quién moraba en José? El Espíritu de Dios. Es decir, ¿quién? El Espíritu Santo, porque ya está diciendo que está en nosotros. Está diciendo que está en nosotros. Entonces, ¿quién habitaba en José? El Espíritu Santo. Él habitaba en José. Vamos a ver aquí, vamos a ver otro. Vamos a hablar qué dice Cristo acerca de el Espíritu Santo. Juan capítulo 14,
16. Vamos a leer, vamos a dar lectura. Dice el Señor Jesús hablando del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, yo rogaré al Padre y os dará ¿qué cosa? Otro consolador. Y nosotros podemos pensar que de repente es alguien extra, ¿no? Pero el mismo Jesús en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, 26, va a decir y va a aclarar quién es el consolador. Dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el consolador? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Cuando Cristo se estaba yendo, antes de que se vaya, ¿qué dijo Él? Juan capítulo 16, 7. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, os conviene ¿qué cosa? Que yo me vaya. Porque si no me fuese el Consolador, no vendría. ¿Qué no va a venir? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el otro nombre del Espíritu Santo? Consolador. Juan capítulo 16, 7. Está hablando del Consolador y está diciendo que el Consolador es el Espíritu Santo. Vamos a ver qué también le llama el Señor Jesús al Espíritu Santo. Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, pero cuando venga, ¿qué? El Espíritu de verdad. ¿Aquí qué le está diciendo? Espíritu de verdad. ¿Y qué dijo Cristo hablando del Espíritu de verdad? En Juan capítulo 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué va a ser el Espíritu de verdad? ¿Qué va a ser el Espíritu de verdad? De acuerdo a Juan capítulo 14, 17, dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. ¿Qué hace? Mora, está en nosotros. En el camino a Cristo, en la página, ¿cuál es su función del Espíritu de verdad? Vamos a dar lectura a 91.1. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo la pureza de su justicia, la gran salvación que tenemos por Él.
Jesús dice, tomará de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Qué es el Espíritu de verdad? Es el único maestro eficaz de la verdad divina. Pero, ¿qué dijo Cristo hablando del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, 26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y ratificando lo que hace el Espíritu Santo en Juan 16, 13 dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No está hablando diferente. ¿Qué va a hacer el Espíritu de verdad? Enseñarnos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña. ¿Estamos hablando de otra persona o de la misma? Estamos hablando de la misma persona. Muy bien. Tenemos aquí, Espíritu mora en nosotros. ¿Qué hemos leído? Camino a Cristo, la página 91.1. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Presentarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarnos las cosas que habrán de venir. Muy bien. Vamos a dar lectura al libro de Malaquías, capítulo 4, el verso número 5. Dios dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice, he aquí que yo os envío ¿a quién? Al profeta. ¿Aquí de qué está hablando? Está hablando del profeta Elías. Dice, ¿qué dice el Señor? He aquí yo os envío el profeta Elías. Los judíos tomaron Malaquías 4:5 en el sentido literal. ¿Qué sabían los judíos? Que Elías había sido trasladado al cielo. ¿Qué sabían? Que Elías había sido trasladado al cielo. Y tomando literalmente Malaquías capítulo 4:5, ¿qué esperaban? Que ese Elías que había sido trasladado al cielo sea enviado. Porque, ¿qué dice Malaquías? He aquí yo os envío al profeta Elías. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, ¿qué hicieron los sacerdotes? Dice en Juan capítulo 1:19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? En el verso número 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Cuando a Juan el Bautista le preguntaron si era Elías, ¿qué contestó él? No soy. Juan capítulo 1, el verso número 21. Dice, le preguntaron a Juan el Bautista si era Elías. Cuando se le anunció a Zacarías el nacimiento de Juan, ¿qué le dijo el ángel hablando de Juan? Del que iba a nacer. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? Vamos a leer Lucas capítulo 1. Vamos a dar lectura al libro de Lucas capítulo 1.
el verso número 15 y 17, hablándole el ángel a Zacarías. Le está diciendo que va a tener un hijo. ¿Y qué no tenía que hacer ese hijo? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué iba a ser Juan el Bautista? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo desde el mismo momento que va a ser engendrado. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. ¿Quién iba a estar en Juan? El Espíritu Santo. Y siendo él lleno del Espíritu Santo desde el momento en que fue engendrado, ¿con qué poder iba a ir? Dice, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Los judíos en qué sentido lo tomaron? En el sentido del profeta Elías que había sido trasladado ¿a dónde? Al cielo. Y ellos que estaban esperando que ese mismo profeta venga. Ahora tenemos que preguntar, en el profeta Elías, literal, ¿quién habitaba en el profeta Elías literal? El Espíritu Santo. Habitando el Espíritu Santo en Elías, ¿qué hizo? Una reforma en Israel, en la casa de Israel. ¿A qué les llevó a los israelitas? A que tomen una decisión. ¿Qué les dijo Elías? Si Baal es Dios, servirle. Y si Jehová es, no, ¿qué les va a decir? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Qué decisión tomaron los israelitas? De escoger servir ¿a quién? A Jehová. Esa decisión tomaron. Pero Elías lo hizo con su propio poder. No. ¿Con qué poder lo hizo? Con el Espíritu Santo que habitaba en quién? En Elías. Ahora Dios hace la promesa de que Él va a enviar ¿a quién? A Elías. Pero cuando Él hace la promesa de que va a enviar a Elías, no está diciendo que le va a mandar a ese profeta Elías que fue trasladado al cielo y que va a venir aquí. No. Está hablando del Espíritu Santo que habitaba en quién? En Elías. Cuando Malaquías 4:5 dice, aquí os envío al profeta Elías, no está queriendo decir que va a mandar al profeta Elías que fue trasladado al cielo, sino al Espíritu Santo que habitaba en quién? En Elías, habitaba en Elías. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, página 108. Cuando a Juan le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y Juan, ¿qué dijo? No soy. Le preguntaron, ¿eres tú el profeta? No, no soy. ¿Qué más dijo Juan? Vamos a dar lectura al libro de Juan capítulo 1. En el verso número 22 le dijeron, pues ¿quién eres?
para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Con quién se identificó Juan el Bautista? Con Isaías capítulo número 40, el verso número 3. ¿Con quién se identificó Juan el Bautista? Con Isaías 43. En Isaías 43 está diciendo qué va a ser el heraldo del rey. ¿Cuál era la función de un heraldo? Vamos a dar lectura al deseado de todas las gentes, la página 108, párrafo 1. Aquel pasaje al que se refirió Juan es la hermosa profecía de Isaías. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. Vos que clama en el desierto, barred el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, todo monte y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria de Jehová a toda carne. Párrafo número 2. Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanasen los lugares escabrosos y llenasen los baches a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano, el placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos. ¿Qué tenía que hacer Juan el Bautista como heraldo del rey? ¿Qué tenía que hacer? Digamos que el camino está así, está viendo el camino, hay un bache, hay un monte. Entonces, ¿qué tenía que hacer el heraldo? Rellenar esto y bajar esto, de manera que el camino sea así. ¿Qué tenía que hacer un heraldo? Enderezar el camino. ¿Qué tenía que hacer? Llenar los baches. Y lo que está alto, ¿qué tenía que hacer? Bajarlo, para que el rey pueda ir así, sin ningún tropiezo, para que el rey pueda ir sin ningún tropiezo. Eso era lo que Juan el Bautista tenía que hacer. Esa era la obra. Él era el heraldo del rey. En la página 109, párrafo 1, también se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. ¿Basado en qué? Malaquías 4:5. Juan salió al cruce de esta expectación con su negativa, pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan: si queréis recibirlo, este es el Elías que había de venir. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías.
¿Con qué vino Juan? Con el poder y espíritu de Elías. ¿Quién habitaba en Elías? ¿Quién habitaba en Elías? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo Elías? Les llevó a la casa de Israel ¿a qué? A tomar una decisión. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? Que él va a venir ¿con qué? Con el poder y espíritu de Elías. ¿Para qué? Para preparar un pueblo bien apercibido, para que le acepten ¿a quién? A Cristo. Dice, ¿qué dijo Juan? No soy Elías. ¿Qué dijo Juan? No soy Elías. ¿Qué dijo Cristo de Juan? Si queréis recibirlo, este es el Elías que había de venir. Si los judíos lo hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor. Pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías. ¿De qué dependía que reciban a Elías? ¿De qué dependía de que reciban a Elías? De que acepten a Cristo. Si aceptaban a Cristo, ¿qué iban a recibir? El Espíritu Santo iba a pasar a ser habitante en ellos y haría su obra. Haría su obra. Como no aceptaron el mensaje de Juan, para ellos, ¿Juan fue Elías? No, no fue. Entonces, cuando dice, he aquí yo envío al profeta Elías, ¿está hablando de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo que habitaba ¿en quién? En el profeta Juan. No, del Espíritu Santo que habitaba en el profeta Elías. Ese mismo Espíritu Santo que habitaba en Elías iba a habitar ¿en quién? En Juan el Bautista. Si los judíos hubieran recibido el mensaje de Juan, se hubiera hecho ¿qué cosa? Una reforma como la que se hizo en los días del profeta Elías. Pero no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque no le aceptaron a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Juan el Bautista mirándole a Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no recibieron. Entonces, para ellos no fue Elías. Muy bien. Vamos a ir rapidito a Romanos capítulo 8, el verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí está hablando, Pablo habla de quién? Del Espíritu de Cristo. Como aquella doctrina trinitaria o ese Dios, o creen en el Dios triuno que es lo mismo, creen que Cristo es el Espíritu Santo y creen que el Padre también es el Espíritu Santo. ¿Qué dicen cuando leen Romanos 8:9? Que es el Espíritu que sale de ¿quién? Que sale de Cristo. Pero cuando Pablo dice, si alguno no tiene
el Espíritu de Cristo, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué debemos de entender? Que Cristo como hombre, ¿qué era? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué era Cristo como hombre? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué era Cristo para el Espíritu Santo? Templo. Vamos a leer. Conflicto de los siglos, página 531, párrafo 0. Dice, el Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida. Y nosotros podemos participar también de su plenitud. Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren, a los que pidieren de él? ¿Qué era Cristo como hombre? Lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4. Pero antes de Lucas capítulo 4 tenemos que anotar ¿qué? Antes de anotar Lucas 4, tenemos que anotar ¿qué cosa? Isaías capítulo 11, el verso número 2. Vamos a dar lectura al libro de Isaías capítulo 11, verso número 2. Hablando de Cristo como hombre. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué iba a habitar en Cristo? Desde el momento que iba a ser engendrado, ¿qué iba a ser? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué iba a ser? Templo del Espíritu Santo. En Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. ¿Qué estaba prometido? Que en Cristo iba a habitar ¿quién? El Espíritu Santo desde el principio. Y por eso es que cuando nosotros leemos Lucas capítulo 4:1, ¿qué dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos 8:9, Espíritu de Cristo, el apóstol Pablo no estaba queriendo decir que el Espíritu Santo va a salir de Cristo. No. ¿Qué era Cristo como hombre? Templo del Espíritu Santo. Y el que le acepte a Cristo, ¿qué va a llegar a ser? También va a llegar a ser templo del Espíritu Santo. Va a llegar a ser templo del Espíritu Santo. Como agente regenerador. Entonces, esto es importante que entendamos. ¿El Espíritu Santo es Dios omnipotente? Sí. ¿Tiene poder para crear? Sí. ¿Qué creó para que nosotros podamos salvarnos? La naturaleza humana de Cristo. Eso fue lo que
creó ¿quién? El Espíritu Santo. Muy bien. Y el Espíritu Santo no es Cristo y tampoco es el Padre. Tampoco sale del Padre su Espíritu para venir a estar en nosotros. No. Entonces la palabra de Dios, ¿qué nos hace? Nos muestra qué cosa, que cada persona de la divinidad tiene su rol. Cristo no es el juez. ¿Qué es Cristo? El abogado. ¿Quién es el juez? En el juicio de Apocalipsis 14:7, el Padre. Es el anciano de días. Y el Espíritu Santo tampoco es el Padre ni el Espíritu Santo, es Cristo. Cada persona tiene su propia individualidad, su propia individualidad. Vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ha dado la oportunidad de poder estudiar y de poder entender qué cosa. Que no es bíblico la palabra Trinidad ni la palabra triuno. La palabra triuno es otra manera disfrazar de decir qué cosa. Trinidad. Que el Señor bendiga su palabra.